¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto llegar hasta ustedes nuevamente con la alforja pastoral. Y bueno, esta alforja pastoral corresponde a la semana del 26 de enero al 1 de febrero. Siempre mencionamos la semana porque también en tus lecciones de célula, como la que yo tengo aquí, ¿verdad? Pues aparecen precisamente indicaciones, avisos, los horarios y las lecciones de las escuelas bíblicas, especialmente para que tú puedas, como líder, estar dirigiendo a tu gente que está estudiando y decirles: oye, vas en esa es la que está viendo, ¿verdad? Algunas veces por diferentes motivos se suspenden, y cuando ya hicimos esto, pues ya está hecho, por decirlo así. Entonces, a veces hay un poquito de confusión, pero usted solamente investigue, vea, ¿verdad? Si estamos comenzando nuevos grupos y todo eso. Por ejemplo, ya pronto, ¿verdad? Si no esta semana, en un par de semanas, se va a comenzar Escuela Bíblica 2. Entonces hay que estar muy atentos para que usted, como líder de célula, puedas preguntarle a la gente, ¿verdad?, que está ahí en tu célula, ¿verdad?, cómo van, si van atrasados. Recuerda que como líder de célula, algo muy importante es el trabajo que tú haces para la multiplicación de la célula. Tu célula puede crecer si tú crees y tú trabajas, pero la célula no se puede multiplicar si no multiplicas tus esfuerzos también en otros líderes. Esto es que los mandas al encuentro, se consolidan, y luego después estudian las escuelas bíblicas, van al reencuentro, y todo eso es muy importante. Entonces, esa es la razón, ¿verdad?, por lo cual estamos animándoles a que le cheques bien a tu instrumento de trabajo, ¿verdad?, que son las lecciones de las células, ¿no? Y bueno, eso es lo que tenemos aquí en nuestro material. Ahora, déjame decirte algo bien importante. Tu material debe ser bien leído antes de llegar a la célula. Tú tienes que echarle ojo a todo lo que dice aquí, porque te vas a ver muy mal, ¿verdad?, cuando empiezas a ver tu material y se nota claramente que andas más perdido que nadie, ¿verdad? Entonces, tienes que tener seguridad. Y cuando una persona no conoce su material, se va a sentir totalmente inseguro. ¿Y qué crees? Los demás lo van a notar. Y al rato se van a quejar. ¿Con quién? A veces hasta se quejan con los pastores. De repente no falta alguien que llega conmigo, con mi esposo, y dice: es que el líder de célula se le olvidó la lección. Es que al líder de célula se hizo bolas con lo que estaba ahí leyendo. Y es que el líder de célula dijo un texto allí que estaba y no era el que realmente estaba haciendo. Pues porque yo le puse un 4. A veces yo adrede pongo textos que no existen para que usted se ponga muy al tiro, y no lo quiero avergonzar delante de la gente. Así es que mejor lea bien su material. Entonces, esa es la razón, ¿verdad? No crea que a veces salen textos que el pastor se equivocó. No, lo hice adrede para que usted, ¿verdad?, pueda descubrir antes de la célula que hubo un error, y usted entonces le va a buscar, ¿verdad?, la palabra de Dios. Sí, porque esta es solamente una herramienta de trabajo. Tú, juntamente con el Espíritu Santo, hacen la obra del ministerio de la célula. Así es que, bueno, ahí está. Considéralo como una buena recomendación, y porque te amamos lo que haces y te lo agradecemos profundamente, porque tú eres clave en todo lo que hace esta congregación como líder de célula. Así es que estamos agradecidos, orgullosos, ¿verdad? Pero queremos que seas mejor, queremos que vayas adelante. Y bueno, la lección que corresponde ahora se llama la segunda milla. Los textos: Mateo capítulo 5, del verso 38 al 48. Por cierto, ¿verdad?, pasajes de la palabra de Dios muy, muy difíciles de obedecer. Pero al fin ahí están. Y tenemos que entrarle a todo lo que dice la palabra de Dios. Esto, claro, nos va a ayudar a tener una vida sencilla, porque recuerda que el tema general, ¿verdad?, de todo lo que estamos estudiando, de este sermón del monte que Jesús predicara allá en la ladera de una de las montañas de Palestina, ¿verdad?, tiene que ver precisamente con el poder de una vida sencilla. Y entonces, pues ese es el tema. Y bueno, se llama la segunda milla, porque aparece en la versión que leemos en la palabra de Dios de la Reina Valera 60. Quizás en otras versiones no aparece esa frase, la segunda milla, pero es como quiera algo muy interesante para nuestras vidas.
Recuerda pedir, poner la dinámica del rompehielos. Ahora les vas a pedir a tus oyentes, ¿verdad?, que compartan ideas de cómo se demuestra el amor verdadero. Y bueno, este tema es, como ya lo mencionamos, difícil. El propósito es aprender del ejemplo de Jesús en cuanto al amor y el trato con los demás, especialmente cuando somos perseguidos, especialmente cuando alguien nos hace algo malo, especialmente cuando alguien nos roba, nos miente, cuando alguien nos traiciona, cuando alguien nos quema con otras personas, critica, nos calumnia, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y la palabra de Dios es muy clara, ¿no? Cuando dice, antes habías escuchado que era ojo por ojo y diente por diente, o sea, me la haces, me la pagas. Pero Jesucristo enseñó un nuevo modelo para tratar este asunto de la venganza y el desquite, o el de la justicia propia, para que no suene tan feo, ¿verdad? Y él menciona de la siguiente manera, dice, no resistáis al malo. Dice, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y claro, pues uno de manera jocosa dice, pero colorada, ¿verdad? O sea, se la devolvemos, ¿no? Pero la Biblia dice que no es así, ¿verdad? Lo que quiere decir es que si alguien te hiere aquí, entonces tú debes poner la otra. Y muchas personas a veces dicen, bueno, esto es lo que es el cristianismo, esto es lo que tenemos que hacer. Algunas veces se nos olvida que el cristianismo es una filosofía de vida, claro, es la filosofía de Dios, ¿verdad? Pero que tiene que ver con la forma en que Jesús modeló las mismas enseñanzas o principios de las que él hablaba o de las que el Padre le había encomendado que hiciera. Y para lo que nosotros sí tenemos que reconocer, ¿verdad?, es que Jesucristo, ¿verdad?, sí enseñó con el ejemplo este asunto de que al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. O sea, podríamos decir en una palabra, caminar la segunda milla. Pablo lo dijo de otra manera, él dijo, sufrir el agravio, y pasarlo por alto, definitivamente ir adelante, ¿verdad?, y perdonar y seguir, ¿verdad?, nuestra vida adelante, ¿no? Y bueno, eso es algo realmente difícil. Pero déjame decirte cuál es la idea de Jesucristo con todo esto. Porque una gente dice, pues la Biblia dice que tenemos que ser mansos, pero no mensos. Y yo también estoy de acuerdo con eso. Pero por otro lado, sí tenemos que reconocer que la venganza jamás satisface. Las personas que se desquitan regularmente, llenas de odio, van a desquitarse en una dimensión superior a lo que les hicieron. Porque ya enajenados y cegados por la ira, entonces cometen cosas tremendas, ¿no? Por ejemplo, gente que mata, ¿verdad?, llenos de ira, llenos de violencia, ¿no? Y a lo mejor no era, o sea, la muerte no era algo que debería de haber sucedido, ¿no? Y quizás a lo mejor un castigo similar, como en la antigüedad que decía ojo por ojo y diente por diente, pero no, la ira va mucho más allá que eso. Por eso Jesús dice, hay que optar por la paz, hay que optar por el perdón, por la reconciliación, precisamente como uno de los temas que ya tratamos, ¿verdad? Pero también con el asunto de sufrir el agravio. ¿Cómo se hace este asunto de sufrir el agravio? ¿Cómo lo sobrellevamos? ¿Cómo lo hacemos, verdad? ¿Y qué es lo que significa poner la otra mejilla? Mira, regularmente las cosas que suceden, ¿verdad?, malas, o le podríamos decir las cosas injustas que te suceden, a veces vienen de personas que se aprovechan de los demás. Los judíos, ¿verdad?, que estaban siendo conquistados y habían sido conquistados por los romanos, ellos tenían la obligación como pueblo conquistado de cargar, de llevar, ¿verdad?, a cuestas, ¿verdad?, la armadura y el armamento de un soldado romano. Y entonces los judíos, ¿verdad?, habían puesto, llevarla una distancia. Y entonces ellos dijeron, ok, la vamos a hacer, pero en las calles de Palestina, de los pueblos, de las comunidades donde había soldados, ¿verdad?, y también en Jerusalén, habían puesto unas señales
que eran como una especie de estacas que medían aproximadamente la distancia de una milla. Y entonces, si alguien, ¿verdad? Le decía, carga mi armamento, carga mi armadura, entonces ya sabían que tenían que, ¿verdad?, llevarla a una milla porque ya estaba señalado. Entonces lo cargaban, pero ya ahí se la aventaban y se iban porque ya habían dicho eso. Entonces por eso utiliza Jesús eso, ¿verdad? La segunda milla. Si alguien te pide algo, dice, ve con el 2, dice, a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Entonces, ¿qué es lo que realmente estaba sucediendo? ¿Qué es lo que quiso decir Jesús? La injusticia nunca es buena. La mejor defensa para la injusticia es exponer al abusador y decirle, ¿realmente quieres abusar de mí? Entonces abusa 2 tantos. Sí, así es. Es extraño. Yo también pienso, a ver, espérame tantito. Sí, o sea, mira, yo no te hice nada. ¿Me estás castigando? ¿Quieres que te cargue la armadura? ¿Verdad? ¿Quieres abusar, seguir abusando de mí? Entonces, ¿sabes qué? Te lo voy a llevar 2 veces para demostrarte que el injusto eres tú y que yo soy capaz de llevarla 2 veces, pero tú vas a quedar expuesto y evidenciado, ¿verdad?, por tu injusticia. Por ejemplo, si una persona está constantemente pidiéndote dinero y nunca te paga y te roba y te vuelve a pedir prestado, y pues como es algún familiar, algún amigo, así como que te sientes obligado a hacerlo otra vez, tú dile, te lo regalo. La siguiente vez que te pida algo, dáselo. Dile, mira, tú me has pedido prestado varias veces y nunca me has pagado. ¿Sabes qué? Esta vez te lo voy a regalar. Y entonces tomas el dinero y se lo das. Si alguien te pide prestado, dáselo. Y si tú se lo das, ¿verdad?, se va a sentir mal. Y él se va a quedar expuesto como el abusador que es, porque si no paga, pues es un abusador. Pues si pide prestado, el que pide prestado tiene que pagar. Si lo pide dado, bueno, pues ya es otra cosa. Pero entonces tú se lo regalas. Y ahí es donde se cumple este asunto, ponerle la otra mejilla. ¿Quién quedó mal? El otro. Y es posible que tú lo hagas entender y entonces pueda cambiar. Y bueno, la Biblia nos habla precisamente acerca de todas estas cosas y a final de cuentas también dice cómo debemos comportarnos con los demás y cómo que al amar a los demás, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que vamos a tener grandes bendiciones también para nuestra vida. Y bueno, quiero recordarte las actividades, ¿verdad? Esta fue la alforja pastoral, pero quiero recordarte las actividades que ya tenemos pues a la puerta, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la actividad de los varones, que es este día 30, ¿verdad? Reto de valientes, comprar el libro en las librerías, y quizás tú como líder de célula, pues animar a otros para que también las compren, ¿verdad? Y algo también que quiero decirte es la actividad que van a tener los jóvenes. El día 31, sobre la vida de Cristo, va a haber una actividad especial de alcance y los esperan en Agape Sur este sábado 31 a las 7 de la tarde, ¿verdad? Así es que hay que invitar a otros, creo que va a ser un gran tiempo. Y bueno, pues no olvidar otros de los avisos que aparecen allí, por ejemplo la megacélula el día 7 de febrero y bueno, todas las demás actividades que tú ya sabes. Dios te bendiga, no se te olvide, esta fue la alforja pastoral que correspondió a la semana del 26 de enero al 1 de febrero. Dios te bendiga.